Bueno, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a este primer acercamiento a la materia que tenemos. En este caso vamos a hablar de la materia diseño y desarrollo de proyectos, que es lo que por ahí algunos de ustedes, si estuvieron en el polimodal o quienes tengan algún hijo por ahí estudiando ahora en el secundario, van a conocer por ahí como proyecto de investigación en ciencias sociales, o en su momento cuando yo iba al polimodal, como les decía anteriormente, la materia se llamaba proyectos y metodología de la investigación. Por lo tanto, van a ver que hay muchas cuestiones que están relacionadas con lo que tiene que ver la materia nuestra con la materia metodología de la investigación científica. En su momento, ya les digo, estaban agrupadas como una única materia. Bueno, habiéndoles presentado el nombre de la materia, que por ahí es una de las cuestiones que cuando uno tiene un primer acercamiento no sabe de qué se va a tratar esta materia, vamos a hablar de algunos conceptos clave muy chiquititos como un primer acercamiento, como les decía, para que ya empiecen a interiorizarse un poquito más. La idea de esta materia es que ustedes vayan adquiriendo algunos conocimientos relacionados con cómo hacer un proyecto, qué es lo que uno tiene que hacer en la previa, digamos, a poder profundizar, digamos, en el tema que quiere investigar, porque uno no puede simplemente decir quiero investigar tal situación y comenzar a hacerla sin tener primero una metodología, ir examinando las diferentes hipótesis que uno pretende dilucidar con esa investigación que va a hacer. Entonces es importante el tema de hacer un proyecto previo a realizar cualquier tipo de investigación. Para eso, nosotros nos vamos a situar con algunas palabritas claves en este primer encuentro, como las ven acá: conocimiento, sujeto, objeto, método, cuáles son los tipos de conocimiento. La idea de esto es que ustedes se vayan con una primera idea, ¿no? No es de profundizar demasiado, la idea no es que salgan súper investigadores de esta materia, pero sí que tengan conocimiento sobre cómo hay que comenzar a proceder si uno quiere realizar algún tipo de investigación. En primer lugar, lo que podemos hablar es de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es todo aquello que se produce cuando un sujeto interactúa con un objeto. El sujeto es la persona que va a investigar y el objeto es lo que se va a investigar, independientemente de si es una idea, de si es algo material, independientemente de este tipo de cuestiones, el sujeto es quien investiga y el objeto es qué es lo que se investiga. ¿De qué manera se produce la relación entre sujeto y objeto? Como vemos acá, a través de un método. Un método es esto que yo les hablaba en primer término, que es de qué manera lo voy a hacer, el paso a paso en el que voy a interactuar con ese objeto. Supongamos que quiero estudiar, no sé, la historia de un club europeo. Yo voy a ser el sujeto. Yo soy hincha del Arsenal de Inglaterra, por ejemplo. Yo, Pablo Troglio, soy el sujeto que voy a investigar al objeto. ¿Cuál es el objeto? El Club Arsenal de Inglaterra. ¿Qué voy a hacer? A través de un método. En el método voy a plantearme diferentes hipótesis de qué es lo que quiero conocer acerca del Arsenal de Inglaterra, si quiero conocer los resultados a lo largo de toda su historia, si quiero conocer la historia de su club, cómo se fundó, si quiero conocer cuáles son los futbolistas extranjeros que jugaron, por ejemplo, a lo largo de la vida del club, de dónde son prominentemente los futbolistas extranjeros, si hay más futbolistas escoceses, galeses, latinoamericanos. Esto es simplemente un ejemplo como para que entiendan quién es el sujeto, quién es el objeto y cuál es el método a través del cual el sujeto empieza a conocer a ese objeto. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de conocimiento, como verán acá. Acá yo les marqué el conocimiento de tipo científico, que es el que más nos interesa a nosotros en esta materia y a lo largo de todo lo que tiene que ver con las cuestiones académicas. Y después tenemos el saber vulgar y el saber religioso. Vamos a empezar con estos dos como para después mencionar algunas cosas puntuales del conocimiento científico que ya vamos a ir profundizando en las siguientes clases. ¿Qué es el saber vulgar? El saber vulgar es aquel saber que está en la cultura general, pero que no tiene una raigambre, digamos, plenamente científica, no tiene una respuesta al por qué es así, pero sin embargo muchos creen que es así y lo realizan en su día a día determinadas cuestiones relacionadas con este saber vulgar. Para ser más claro, siempre me gusta ejemplificar. ¿Qué sería parte del saber vulgar? El mal de ojo. No hay una explicación de por qué se cura el mal de ojo. Nadie puede explicar cuál es la relación entre curar el mal de ojo y la persona a la que se lo cura y por qué se supone que esa curación va a repercutir positivamente en el otro. Pero se hace. La cura del empacho. A mí de chico me han curado un montón de veces el empacho, de grande también. A mis chicos le han curado el empacho a sus abuelos. Y sin embargo, no tengo una manera de explicar por qué una persona midiendo con 1 centímetro en la panza de otra
puede hacer que se sienta mejor del estómago o pueda determinar por qué la cura del empacho va a hacer que esa persona se sienta mejor. Sin embargo, a mí me lo han hecho, recuerdo a mi abuela haciéndomelo y yo sentí una sensación como de que me estaban curando, no la puedo explicar, pero sin embargo se daba, se dio y hoy en día también se sigue dando. Así que eso sería, por ejemplo, un ejemplo de saber vulgar. Y por último vamos a hablar, en esta primera parte, digamos, vamos a hablar del saber religioso. El saber religioso es aquel que tienen los fieles, por ejemplo, de una iglesia, sobre determinados milagros que puede hacer la Virgen, la gente que cree por ahí en cuestiones más paganas, como puede ser lo que es el Gauchito Gil. Hay un montón de gente que cree en el Gauchito Gil y le pide determinadas cuestiones que no hay forma de explicar por qué creen que la Virgen, que el Gauchito Gil, que un santo, o orándole a una divinidad, sea la religión en la que crea cada uno, eso va a ocurrir algo. Pero sin embargo, quienes son fieles de cualquiera de todas estas religiones o cultos que les fui manifestando, creen que va a pasar algo. Y como dicen, yo no creo en las brujas, pero que las hay, y en este mismo de cuestiones también, uno muchas veces por ahí no cree en los milagros, pero por ahí viene alguna persona que te dice, mirá, yo vi, no sé, a la Virgen llorar, yo le pedí a San Expedito determinada cuestión y me la concedió, yo le pedí al Gauchito Gil tal cosa y me lo concedió, y es muy difícil desde la ciencia encontrarle la explicación a eso, pero sin embargo hay gente que cree y gente que jura que le ha pasado. Por eso es que siempre esto se va multiplicando y siempre los cultos y las religiones, a pesar del paso de los años y de los avances científicos, no desaparecen. Y por último vamos a hablar justamente, como les decía recién, del saber científico o el conocimiento científico. El conocimiento científico, como les marqué acá, tiene una serie de pautas que lo hacen un saber metódico, porque sigue un método, como hablamos hace un ratito, verificable, porque los resultados a los que se llegan del saber científico son demostrables, se demuestra por qué pasa tal o cual situación. Claro, preciso, justamente por esto también, porque necesita de claridad y de precisión para poder demostrar por qué se dan los sucesos que se dan. Es sistemático porque sigue un sistema, es legal porque sigue patrones de leyes, por ejemplo la ley de gravedad. Es explicativo porque te muestra los resultados y te explica cómo llega a ellos. Y por último, avanza permanentemente. ¿Por qué avanza permanentemente? Porque siempre va a haber nuevos científicos y nuevas ideas científicas que cuestionen a las anteriores. Remontémonos, por ejemplo, a cuando se decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y era un saber en su momento consolidado. Y sin embargo, ¿qué pasó? Aparecieron nuevos científicos que empezaron a cuestionar eso y se dieron cuenta que no es que el Sol giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y a partir de ahí se fueron haciendo nuevos descubrimientos, se fue descubriendo con el correr de los años el sistema solar, y que no era solo la Tierra la única orbe, digamos, que giraba alrededor del Sol, sino que había una serie de planetas que seguían este mismo patrón de girar alrededor del Sol. Después se descubrieron nuevas galaxias y constantemente se van cuestionando los saberes previos y adquiriendo nuevos a partir de esos cuestionamientos sobre los saberes previos, e incluso muchas veces la ciencia lo que nos aporta también son avances tecnológicos para descubrir más cosas. Entonces constantemente esto va a ir progresando. Cualquier duda en los comentarios lo van dejando y yo voy a tratar de respondérselas. Vamos a ir profundizando en los próximos videos sobre más cuestiones relacionadas con esto, pero como un primer acercamiento a la materia de diseño y desarrollo de proyectos, que también les puede servir como un primer acercamiento a la materia de metodología de la investigación, e incluso, esto estoy hablando siempre de lo que es plan fines, para los que están estudiando en la secundaria, también les puede servir este material para lo que es proyecto de investigación en ciencias sociales. Así que, sin más que decirles por este primer encuentro, los dejo y nos vemos en próximos videos.